Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué podemos decir acerca del sermón del monte o el sermón de la montaña? Para empezar, hermano, es el discurso más largo que dio Jesús, ¿oyó? Jesús dio varios discursos en los evangelios, más en el libro de Juan aparecen, creo, 7 discursos de Jesús. El discurso de la vid verdadera, el discurso del buen pastor y demás. Pero entre todos los discursos de Jesús, este es el más largo, porque tiene más de 100 versículos, ¿oyó? El sermón del monte tiene muchos versículos. También el sermón de la montaña aparece en 2 evangelios. Aparece en el evangelio de Mateo y en el de Lucas, ¿oyó? Mateo 5 y Lucas capítulo 6. En este caso haremos estación en el evangelio de Mateo. ¿Qué diferencia hay entre el sermón de la montaña de Mateo y de Lucas? Pues fíjese que hay varias. Una de ellas es que en el sermón de la montaña de Mateo, Jesús aparece dando instrucciones a sus discípulos un día normal, un día cualquiera. Mientras que en el sermón de la montaña de Lucas, Jesús recientemente había escogido a sus 12 discípulos. Es decir, en el sermón del monte de Lucas apareciera como que esto es lo primero que escuchan los 12 cuando el grupo fue conformado y completado. Por eso algunos le han llamado al sermón de la montaña, basados en el orden que presenta Lucas, algunos le han llamado el sermón de graduación de los 12, fíjese. Es como que si ese día el Señor los graduó como discípulos o se ordenaron. El sermón de ordenación de los 12 se le ha llamado. ¿En qué lugar se llevó a cabo el sermón del monte? Ahí tiene el texto yo y ahorita lo vamos a leer. Pero antes les quiero decir, ¿en qué lugar se llevó a cabo el sermón de la montaña? Hoy sí vamos a leer, por favor, Mateo 5:1. Dice: viendo la multitud, subió al monte. Muy bien. Pero el hecho, hermano, es que Israel tenía bastantes montes, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos visto también el estudio de los montes de la Biblia? El monte Sión, el monte Tabor, el monte Ebal, el Gerizim, el monte, ¿qué? El monte de Elías, el monte Carmelo, ¿no? Pero ¿en qué monte fue este sermón? Se cree, hermano, que este sermón Jesús lo dio en un monte que está en el norte de Israel, en la Galilea. Exactamente en la región de Capernaum. De hecho, hay un monte que está cerca del lago de Galilea, desde donde se mira bien el lago, hermano. O sea, posiblemente el sermón del monte Jesús lo dio desde un lugar muy bonito, donde la gente tenía una vista al lago, ¿yo? Algo muy bonito, una especie de mirador. Algunos le llaman a ese monte de Capernaum el monte de las bienaventuranzas, ¿oyó? Porque se cree que ahí el Señor lo dio. A mitad del camino de ese cerro que hay allá en Capernaum, a mitad del camino hay una explanada, hay una ladera donde se dice que caben fácilmente, hermano, 5, 7 o más miles de personas. Por eso es que se ha escogido ese monte como el monte donde Jesús dio el sermón. El texto no lo dice, hermano, pero eso es a la conclusión a la que han llegado los expertos. ¿Oyó? Un monte en Galilea, ahí dio el sermón del monte. Ahora, ¿a quién iba dirigido este sermón? Gracias, hermano. ¿A quién iba dirigido este sermón que Jesús dio? Seguimos leyendo entonces. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Muy bien. Algunos dicen que el sermón del monte fue entonces para la multitud que llegó ese día. Otros dicen que Jesús no habló con la multitud, que en realidad el sermón del monte fue exclusivamente para los discípulos. Fíjese. Y hay una tercera opinión, que es con la que vamos a trabajar hoy, y es que ese día Jesús tenía una audiencia muy diversa.
estaban los 12 discípulos, estaban los curiosos, había un grupo de enfermos, otro grupo de escépticos, de incrédulos, y hasta había un grupo de gente de los religiosos de Israel. O sea, un público muy variado. Y usted sabía, hermano, que este Sermón del Monte se ha dicho que es el discurso sobre moral y ética, el discurso más grande que se ha dicho en el mundo. Y esto no lo dicen los cristianos, lo dicen todos, hermano. En China, en el siglo VI antes de Cristo, hubo un gran maestro que se llamó Confucio. Y él dijo cosas interesantes, no se puede negar, hermano. El Buda en India, Siddhartha Gautama se llamaba él, el Buda original, también dijo cosas interesantes, hermano. Es decir, los líderes religiosos han expresado algunas ideas sobre cómo debe comportarse el ser humano. Eso es ética, moral. Sin embargo, todos están de acuerdo, hermano, con que no hay un discurso sobre moral y ética más grande que el discurso de la montaña que dio el Señor Jesucristo. Es lo más grande en la materia de ética y moral, es lo mejor que se ha dicho. Leo textualmente la opinión de una persona sobre el Sermón del Monte. Dice: si tomamos todos los buenos consejos para vivir, expresados por cualquier filósofo, psiquiatra o consejero, y luego le sacamos todas las tonterías y lo hervimos hasta quedar lo esencial, aún así, eso sería una pobre imitación del gran mensaje que Jesús dio en el Sermón del Monte. Imagínense. El Sermón de la Montaña ha tenido varios nombres a través de los siglos, ¿oyó? Por cierto, el que le puso ese nombre, el Sermón de la Montaña, ¿sabe quién fue, hermano? Fue un teólogo que se llamó Agustín, que existió allá por el año 400, ¿oyó? Agustín de Hipona. Él fue el que le llamó el Sermón de la Montaña. ¿Qué otros nombres se le han dado a este Sermón del Señor? Alguien lo ha llamado un diseño para la vida. Otro nombre es las enseñanzas de la colina. También se le ha llamado la ética del reino. Y hay quien le ha llamado también que es el puro evangelio, ¿yo? Son todos los nombres que se le han dado a este sermón. Algunos muy bonitos, otros deficientes. Ninguno en realidad encierra todo la riqueza de lo que Jesús dijo ese día, ¿oyó? Pero siempre seguirá siendo conocido como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Usted sabía, hermano, que al Evangelio de Mateo se le conoce como el Evangelio del Reino. Fíjese, así se le conoce, hermano. Porque los teólogos dicen que Mateo presenta el tema del reino de los cielos como ningún otro evangelista, como no lo hace Marcos, ni Lucas, ni Juan. Y que en este Evangelio del Reino, el rey, ya sabe, ¿verdad?, es Jesús. Los ciudadanos son los discípulos, pero no los 12, sino todos los discípulos de Jesús. Y que este sermón, el Sermón de la Montaña, representa algo así como el acta de independencia, la carta magna, la constitución de ese reino, ¿yo? Así de serio es el Sermón del Monte. Fíjese, Jesús estaba empezando un proyecto que nadie más había llevado a cabo ni llevará a cabo. Y ese proyecto se llama la iglesia. Y sus seguidores lo llamó los discípulos. Y así como los gringos, cuando se separaron de Inglaterra, allá por 1776, lo primero que hacen los gringos, hermano, es el acta de independencia o la declaración de independencia. Fíjese. Y eso los hizo un lugar diferente que todos los demás. Algunos han pensado, hermanos, entonces que el Sermón del Monte es como esa carta magna del reino de Dios. Es decir, si el Señor vino a hablar de un reino donde Él es el rey, donde sus discípulos son los ciudadanos, entonces ese reino debe tener un acta, ese reino debe tener una carta magna,
Y esa carta magna entonces sería el Sermón de la Montaña. Oye, hermano, así de importante son estos capítulos de Mateo. Por otro lado, los grandes líderes de la humanidad también han declarado cuáles son sus pensamientos. En el caso del líder comunista Karl Marx, él escribió su manifiesto comunista. Todos los sancarlistas, hermano, que son de pura izquierda, ¿verdad? Este es como la Biblia de ellos, ¿va? El manifiesto comunista de Carlos Marx. Ok. Hitler también expresó sus ideas sobre el mundo que él quería en un libro que se llama Mi lucha. Así se llama el libro de Hitler, hermano. Yo lo leí, no entero, pero me aburrió mucho, ¿no? Mi lucha, de Hitler. Así que, así como los grandes líderes han expresado sus ideas en un manifiesto, algunos han dicho que el Sermón del Monte es el manifiesto de Jesús. Es decir, Jesús en el Sermón del Monte expresó la manera en la que él miraba a Dios, la manera en la que él miraba ese nuevo movimiento al que él llamó mi iglesia. El Sermón del Monte, hermano, tiene más de 100 versículos. Todo Mateo 5, que tiene más de 60 versículos, Mateo 6 y Mateo 7, todo es el Sermón del Monte. Por eso, algunos se han preguntado si será un solo sermón, hermano. Ok, así aparece en el Evangelio, ¿no? Como un solo sermón, el Sermón del Monte. Pero la pregunta es, ¿será que Jesús dijo todo esto de un solo tiro? Algunos se han preguntado, hermano. Otros piensan que lo que está escrito en Mateo 5 al 7 es un extracto, es un resumen, es un sumario de todas las doctrinas de Jesús. ¿Oyó? Atención a las ideas, hermano, por favor. Porque algunos dicen que los temas que trata son muy distintos. Habla de la oración, del ayuno, el perdón a los enemigos, el trato con el vecino, el adulterio, el divorcio. Algunos dicen que trae demasiados temas como para que sea solo un sermón. Imagínense, hermano, si este fue un solo sermón, ¿cuántas horas debió durar? ¿Cuántas horas debió hablar Jesús, verdad? En un clima bajo el sol, con las inclemencias del aire y la gente, los niños y demás, ¿no? Otros piensan, hermano, que el Sermón del Monte es lo siguiente. Jesús escoge a sus 12. Luego a los 12 se los lleva a un lugar tranquilo y ahí durante varios días les expone toda su doctrina, toda la doctrina. Y el Sermón del Monte sería entonces el resumen de todas las enseñanzas del maestro. ¿Ok? Usted dirá, ay no, hermano, es un solo. Bueno, esas son las posibilidades, ¿oyó? Que realmente Jesús dijo todo este discurso de un solo tajo, o que representa la serie de todas sus enseñanzas. Muy bien. Hay algunas claves que podrían ayudarnos a entender el Sermón del Monte, hermano. Y para eso vamos a seguir en el 1. En el 1 seguimos, por favor. Viendo la multitud, subió al monte. Y podemos subrayar, por favor, la palabra y sentándose. Vinieron a él sus discípulos. ¿Ok? Leamos de una vez el 2. Sentándose vinieron a los discípulos. En el 2, y abriendo su boca les enseñaba. Ahora subrayemos, les enseñaba. Hay dos verbos entonces. En el versículo 1 aparece el verbo sentarse. Él se sentó. En el versículo 2 aparece el verbo enseñar. Él les enseñaba. Muy bien. Veamos pues qué nos sugieren estos dos versículos. Empecemos con el primero. Y sentándose.
El autor, en primer lugar, nos dice que para enseñarles, lo primero que hizo el maestro fue sentarse. Hermano, usted dirá qué raro, porque hasta donde yo he visto, el predicador es el que está de pie y los sentados son el público. Eso es en este lado del mundo, hermano. En la sinagoga, el maestro enseñaba sentado. ¿Ok? O sea, Jesús dio su sermón sentado porque esa era la postura de los maestros de esa época. ¿Lo tiene, hermano? Hermano, está aquí, ¿verdad? No sea que esté haciendo yo un culto de cuerpo presente, hermano. El maestro se sentó. ¿Por qué? Porque en Israel, para enseñar, los maestros se sentaban. ¿Qué más? Los rabinos a veces enseñaban mientras iban caminando y sus discípulos iban a la par de él escuchando las ideas del rabino. Sí lo hacían. Pero cuando el rabino quería dar una enseñanza oficial, cuando él quería enseñar algo que iba a ser de vital importancia para el grupo, el rabino se sentaba. Cuando el rabino se sentaba, la gente decía, lo que va a decir es importante. ¿Oyó? O sea, él podía platicar con ellos, les podía dar consejos de pie, pero cuando quería sentar cátedra, como decimos, él se sentaba. Muy bien. Así que el hecho de que Jesús ese día se sentara es importante, hermano. El Señor no se sentó así nomás, tenía un significado. Significa, hermano, que Él en ese momento iba a dar su enseñanza oficial, la enseñanza que iba a distinguir a su grupo de cualquier otro grupo. En segundo lugar, vamos al 2, por favor. Dice Mateo: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y cualquiera podrá decir, ay, hermano, se supone que para enseñar abrió la boca. Pues fíjese que no, porque el predicador Spurgeon decía que Jesús enseñó muchas cosas cuando abría la boca, pero enseñó otras muchas sin decir una palabra. ¿Oyó? ¿Lo comprende, hermano? Nosotros como padres o donde nos desenvolvemos, no todo lo que enseñamos lo decimos con palabras. Muchas de las cosas que hemos enseñado a nuestros hijos o a las personas que nos rodean son enseñanzas que hemos dicho sin decir ninguna palabra. Por eso el autor dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que abriendo su boca no es una frase decorativa, hermano, no está de más. Fíjese que en realidad tiene un significado profundo. En primer lugar, hermano, porque cuando alguien iba a dar una declaración muy importante, se decía en aquellos tiempos, y abrió su boca. Atención, hermano, cuando alguien iba a decir algo muy importante, antes de eso se decía, y abrió su boca. Y abrió su boca. Lo que significa es, iba a decir algo muy importante. También cuando se decía y abrió su boca, significaba que el que iba a hablar iba a abrir también su corazón y sus sentimientos, hermano. Fíjese. Usted dirá, ay, hermano, todo eso significa. Sí, en la cultura judía eso significaba, hermano. Cuando dice y abrió su boca, no es solo la boca, abrió su corazón. Él se abrió para expresar lo que tenía dentro. Otra cosa, y abriendo su boca les enseñaba. Muy bien, ¿en qué tiempo está, hermano? Les enseñaba. ¿Ah? Piénselo bien. Les enseñaba. Mire, hermano, por favor, la pizarra. ¿Ah? Y abriendo su boca les enseñaba. Pasado, dijo alguien, ¿verdad? Sí, está en pasado. Ahora bien, en griego, igual que en español, hay dos pasados, hermano. Usted dirá, ay, hermano, yo con dificultad conozco el pasado, ¿va? En realidad hay dos pasados, hermano. En griego también. En griego estaba el pasado aoristo. Atención a este, pasado aoristo.
En el pasado aóristo se expresaba una acción que tuvo lugar en el pasado y que ya está completa. Eso es el aóristo. Hay un segundo pasado en griego. El segundo pasado en griego se llama el pasado imperfecto. ¿Oyó? El primero es el aóristo, acciones que tuvieron lugar y se completaron en el pasado. Ese es el aóristo. El segundo pasado de los griegos es imperfecto, que significa, oiga esto, hermano, una acción repetida, una acción que se hace continuamente. Pongamos ejemplos. Mire, pues, por ejemplo, hablemos de una persona. Si se dice que esa persona asistió a una conferencia una vez, ese es el aóristo. Asistió a la conferencia una vez, ese es el aóristo. Pero si se dice que esa persona asistió regularmente a las conferencias, ese ya no es aóristo, ese es un imperfecto. ¿Qué le quiero decir? Esta parte del evangelio, cuando dice que Jesús enseñaba, está en imperfecto. El aóristo es una acción pasada completada en el pasado. En imperfecto es una acción continua que se hace una y otra vez. Es decir, lo que está diciendo el texto es que Jesús, estas palabras del Sermón del Monte, se las enseñaba y se las enseñaba y se las enseñaba. ¿Ok? Jesús les enseñaba este mismo discurso más de una vez. Jesús repitió este discurso, hermano. ¿Qué le parece? ¿Cómo puede estar seguro? Por el tiempo griego, pasado imperfecto. Jesús les enseñaba, significa esta enseñanza Jesús se la dio más de una vez. Dígame, hermano, si que para que sus hijos no aprendan, para que los hijos aprendan, no tiene uno que enseñarles varias veces lo mismo, hermano. Por ejemplo, a un niño hay que enseñarle varias veces que diga permiso, ¿verdad? El niño termina de comer y se levanta. ¿A dónde va? ¿Cómo se dice? Gracias, dice el patojo, va. ¿A dónde va? Lleve su plato a la pila. Llévelo. A dormir, no. Lávese los dientes. Vaya a lavarse. Va. A la niña hay que enseñarle varias veces cómo sentarse, hermano. La niña se sienta como sea. No, siéntese bien. No. Sí, es que no hay nadie. No, siéntese bien. Tiene que aprender. ¿Por qué será que Jesús repitió más de una vez el Sermón del Monte, hermano? ¿Sabe qué? Porque con una vez no se le queda a uno, hermano. He oído la historia de un pastor que estuvo enseñando Juan 3:16 durante un mes enterito, hermano. Y un miembro se le acercó y le dijo: pastor, yo creo que ya estuvo bien de Juan 3:16. ¿Cuándo nos va a dar otro sermón? ¿Y sabe qué contestó el pastor? ¿Cuándo le voy a cambiar el sermón? Cuando lo hayan aprendido, le dijo. ¿Qué le quiero decir, hermano? El Sermón del Monte no fue un sermón ocasional del maestro. El Sermón del Monte era la enseñanza rutinaria de Jesús. Hermano, Jesús les enseñó una y otra vez cómo orar. Jesús les enseñó una y otra vez cómo perdonar. Jesús les enseñó una y otra vez la humildad. El Sermón del Monte fue la base de la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos. Ay, hermano, entonces el Sermón del Monte es más importante de lo que yo creía. Pues sí. Esta es la base de la enseñanza ética de Jesucristo nuestro Señor, hermano. De este sermón se desprende toda la enseñanza del maestro. Amén, iglesia. Por eso el Sermón del Monte nos lo vamos a ver así, despacito, hermano. Cada domingo una bienaventuranza, cada domingo un consejo del maestro. ¿Hasta cuándo? Pablo dice: hasta que todos alcancéis la estatura del varón perfecto. Y para eso nos falta, hermano.
¿Qué utilidad tiene el Sermón del Monte hoy entonces? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que vivimos en un mundo de constantes cambios. La tecnología, la música, las modas. Pero mire, hermano, los cambios que más nos afectan, ¿sabe cuáles son? Son los cambios que tienen que ver con la ética y la moral. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que la infidelidad y el divorcio cada día se ponen más de moda en el mundo? Antes que una persona se divorciara, hermano, era una notición, ¿verdad? En sociedades conservadoras como la nuestra. Pero ahora es tan corriente decir, se divorció, se dejaron, ahora tiene otra pareja. Es tan normal, hermano. El engaño en los negocios se considera como algo normal. Hay cosas, hermano, que en el pasado veíamos tan mal, pero que hoy las vemos como una alternativa viable. ¿Sabe por qué es eso, hermano? Porque constantemente tenemos acceso a información. Como nunca antes, el mundo de hoy está súper recontra que informado, hermano. El cine, la televisión, las plataformas de streaming, todo esto, hermano, nos enseñan valores. Nuestros hijos tienen acceso, hermano, a grupos musicales coreanos, gringos, europeos. El otro día miraba yo a mi nena viendo unos videitos de unos patojos como rusos, hermano, todos canches, todos raros, ¿va? Como ucranianos. Gente rara, hermano. ¿Y sabe qué? Que en todo esto que aparece ahora en las plataformas no viene solo diversión, hermano. Viene también enseñanzas morales, la moralidad de ellos, la ética de ellos, la forma en que ellos miran la vida. Y poco a poco y sin saberlo, parece que se está metiendo en la vida de los ciudadanos de lugares como Guatemala, donde vivimos nosotros, hermano. La pregunta entonces es, ¿cómo debe vivir un cristiano en un mundo tan mundano? Hermano, ¿cómo debe vivir un cristiano en un mundo tan cambiante y tan mundano como el mundo en el que vivimos? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El Sermón del Monte enseña el estilo de vida que debe caracterizar al discípulo de Jesús, hermano. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me comporto? Hay tantas opciones, se enseñan tantos valores, se enseñan tantas cosas hoy. Pues la respuesta sigue siendo, hermano, revisemos lo que dice el manual. Y el manual de la ética es el Sermón del Monte, hermano. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y capítulo 7. Ahí está en el discurso del maestro la esencia, hermano, de cómo debemos vivir los cristianos. Ese día en esa montaña habían dos tipos de personas, generalmente. En primer lugar, hermano, estaba la multitud. La pregunta es, hermano, ¿qué le habrá parecido a la multitud el Sermón del Monte? Juan, por favor, ayúdanos con Mateo 7:28. Mateo 7:28 es el último versículo del Sermón del Monte. Mire qué le pareció a la multitud ese día el sermón de Jesús. Mateo 7:28. 7. Ese día, hermano, ellos regresaron muy sorprendidos. Imagínense los comentarios que llevaban. Leamos por favor Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabras? El Sermón del Monte. Ese es el último versículo del extenso discurso de la montaña. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo se fue la gente ese día, hermano? Admirados, diciendo:
qué gran mensaje qué gran mensaje se tiró ese predicador. Qué manera de hablar, qué pensamientos tan elevados. Es lo mejor que he escuchado toda mi vida. Hermano, ¿quiénes fueron ellos? La multitud. Leamos otra vez. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, la multitud, la muchedumbre, ellos iban admirados, hermano. ¿Sabe qué? Pero ahí quedó. Se fueron admirados y a los días no recordaban ni una palabra de lo que dijo Jesús, hermano. Qué bonito estuvo, qué lindo. Pero había un segundo grupo, hermano. Era un grupo más pequeño, reducido. ¿Y sabe qué diferencia había entre este otro grupo y la multitud? La gran diferencia es que este pequeño grupo, ellos se comprometieron a vivir de acuerdo a lo que el maestro enseñó ese día. Alguien que diga amén, por favor, si entendió la idea. El segundo grupo lo conformaba una pequeña congregación que se comprometieron a vivir de acuerdo a ese sermón. Querían que ese mensaje se convirtiera en su nueva forma de vivir. Querían parecerse más al hombre de la montaña. ¿Sabe qué nos dice esto, hermano? El sermón del monte, oiga lo que le voy a decir, por favor. El sermón de la montaña no lo puede vivir toda la gente, hermano. Se lo repito, el sermón de la montaña no lo puede vivir toda la gente, hermano. ¿Quiere que le diga algo? A los cristianos nos cuesta vivir el sermón de la montaña, hermano. Alguien que diga amén, por favor. A los creyentes nos cuesta vivir el sermón de la montaña, hermano. ¿Qué lo va a vivir la gente que no vive cerca de Jesús? ¿Cómo? Olvídese. Alguien dijo que el sermón de la montaña es tan fuerte que aún a un santulón lo hace ver mal, hermano. Lo deja mal parado. Porque es un sermón tan elevado, hermano. Es una vida tan elevada que pide Jesús de sus discípulos, que por eso la multitud mejor se fueron para su casa y los poquitos se quedaron con él, los discípulos. Pero ¿qué es un discípulo, hermano? Mire pues, en los días del Nuevo Testamento, el discípulo era la persona que se reunía alrededor de un maestro para que el maestro lo enseñara. ¿Y sabe qué? Se dice que estaba a los pies. ¿Se recuerda lo que se dice de Saulo? Saulo creció, como dice la expresión bíblica, a los pies de Gamaliel. Significa que el discípulo se volvía cercano a su maestro. Para llegar a conocer bien la doctrina de su maestro, para llegar a entender bien cómo pensaba su maestro, y para conocer los planes de ese maestro, el discípulo tenía que estar muy cerca de él. ¿Sabe qué se dice, hermano? Que los discípulos se volvían tan cercanos que no dejaban que el maestro ni siquiera se amarrara los caites. Ellos se los amarraban, hermano. Fíjese. Por eso Juan el Bautista dijo de él, de Jesucristo: no soy digno ni siquiera de amarrarle las sandalias. Y uno dice: ay, tan humilde. No, hermano, estaba hablando del discipulado. Estaba diciendo que no se sentía ni siquiera discípulo de él. A eso se refirió yo. Porque los discípulos le amarraban los zapatos al maestro. ¿Sabe qué? El maestro se había sentado a enseñar. Era tan apreciado el maestro en Israel, hermano, oiga esto, que cuando se levantaba, los discípulos besaban la piedra, hermano, donde el maestro había hablado. Yo nunca he visto que nadie bese donde yo me paré, hermano. Vio que las diaconisas así le hacen más, ¿va? Pss, pss. El discípulo, con tal de aprender de su maestro, hermano, tenía que vivir lo más cercano a él. Hermano,
No existe el discipulado a distancia, ¿oyó? Por correspondencia, por mail, en plataforma virtual. No existe el discipulado de esa forma, hermano. El que quiera ser discípulo de Jesús tendrá que acercarse más a Él, tendrá que estar a los pies del Maestro, tendrá que acercarse a Él para escucharlo mejor, para escuchar sus ideas, para copiar sus mandamientos. ¿Cuál es entonces la meta del Sermón del Monte, hermano? ¿Sabe cuál es? La meta del Sermón del Monte es formar en el discípulo el carácter del maestro. Imagínense. Cuando un discípulo dejaba de ser seguidor y se convertía en eso, en discípulo, se decía que él iba a replicar las enseñanzas de su maestro. Ok, ¿se recuerda aquel texto, hermano? Donde Jesús dijo: llevad mi yugo. Diga pues, hermano, ¿sabe la Biblia, no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué dijo eso el Señor, hermano? ¿Sabe por qué dijo? Porque cuando un discípulo dejaba de ser seguidor y se convertía en eso, en discípulo, se decía que él agarró el yugo de su maestro. El yugo significa él captó la enseñanza del maestro y ahora él va a enseñar eso que aprendió del maestro. Él va a replicar las enseñanzas que aprendió de su maestro con otros discípulos. Ya ve, hermano, ¿qué significa esto? El Sermón del Monte busca que la multitud, que la gente entre la multitud se decida a ser uno más de los discípulos. Dejar de ser un miembro. Hermano, yo creo que una meta buena para este año sería: yo quiero dejar de ser un miembro, quiero convertirme en discípulo. Efesios 4:13, por favor, el texto que yo mencionaba de Pablo. Dice, hermano, ¿cuándo estaremos completamente listos como discípulos? Pablo dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, para terminar, vea pues, el Sermón del Monte, a pesar que es el discurso más grande que se ha dado en la humanidad, no es un discurso, hermano, para ser disfrutado yo. Este es un discurso que demanda una respuesta. Jesús no habló para que la gente dijera: ay, qué lindo habla el maestro, ay, qué bonitos los dichos que dijo. No, el Sermón del Monte demanda una respuesta del oyente. ¿Qué será el Sermón del Monte en mi vida, hermano? ¿Sabe qué? El Sermón del Monte será la manera en la que yo voy a vivir en la medida que haga de Jesucristo el Señor de mi vida y de mis acciones. ¿Qué tanto voy a vivir el Sermón del Monte? ¿En qué porcentaje lo voy a vivir? En la medida que yo me acerque más al Maestro y que esté dispuesto a replicar, a copiar, a vivir sus enseñanzas. Póngase de pie, hermano, por favor, en esta mañana. En estos domingos que vienen, entonces, estaremos analizando el Sermón del Monte como tal. Las 8 bienaventuranzas, otro día que son 10. ¿Y qué opinó Jesús sobre los temas más importantes de la vida? Se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante da, y se volverá a ti cuando das al Señor.